Paz a vosotros. La oración es un momento de comunicación con nuestro Dios. Si queremos hablar con Él, queremos saber qué decirle. Abrimos nuestro corazón y todo lo que tenemos dentro de nuestros pensamientos lo ponemos en sus manos. Pero no siempre sabemos cómo hacerlo. Los discípulos de Jesús una vez le preguntaron esto. Dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 11. En el versículo 1 al versículo 3. Y aconteció que estando él orando en un lugar, como acabó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oraréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre santificado, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y después de que el maestro da esta estructura de cómo comunicarnos, cómo dirigirnos hacia Dios, cómo dar ese lugar que tiene, dice el versículo 3 algo muy especial. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Me gustaría enfocarme en este punto en esta ocasión. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El maestro, cuando les está enseñando a los discípulos qué tienen que decirle a Dios y cómo se lo tienen que decir, les dice que incluyan esta porción que tiene que ver con el sustento. Y lo primero es definitivamente reconocer que el pan que nosotros tenemos es gracias a Dios. Y esto también lo dice la Escritura. A veces es obvio, pero de nuestra forma de vivir ha cambiado tanto con el tiempo. Nuestra forma de tener el sustento, de tener nuestras cosas, de comprar, ha sido muy distinto la forma en la que la economía ha cambiado. Y el sistema económico del ser humano también ha sido así. Muy al principio podemos tener una referencia que nos puede dar una claridad distinta, dice el libro del Génesis. Y realmente vamos al principio. Cuando nuestro Dios hace la creación, dice Génesis capítulo 1, versículo 29 y versículo 30. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, seros ha para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, en que hay vida, toda hierba verde les será para comer. Y fue así. El Señor pone el sustento de toda carne. Y esto es muy interesante porque cuando nosotros vemos y pensamos en lo que hacemos, normalmente si ubicamos el momento de la comida, que es quizás verduras, quizás frutas, quizás la carne, todo viene de la creación de nuestro Dios. Definitivamente, nosotros tenemos un momento en el que quizás sembramos, quizás regamos, pero el crecimiento lo da Dios. Y esto no se nos debe de olvidar. El sustento es Dios. Dice Job capítulo 39. Este es un pasaje muy hermoso. En la creación nos hace ver también en qué lugar y en qué momento nosotros tenemos parte de ese sustento. En este diálogo que se está dando en este capítulo 39, dice así, ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o se están en sus guardias para acechar? ¿Quién preparó al cuervo su alimento cuando sus pollos claman a Dios, bulliendo de un lado a otro por carecer de comida? Le hace ver nuestro Dios quién es el que da de comer a las cosas. Toda la creación y todo el sistema que está hecho, que nuestro Dios pone en cada uno de los elementos, en los seres vivos, para que puedan tener su sustento, cómo está todo ligado. Es maravilloso y nuestro Dios nos hace ver que Él es el que lo pone.
Si esto sucede así, que Él da mantenimiento, dice el texto justamente, el Salmo 136, versículo 25, Él da mantenimiento a toda carne, que su nombre sea bendito. Cuando nosotros tenemos esto en el corazón, es el primer concepto. El maestro les está diciendo en la oración, cuando vayan a orar, diles, danos hoy nuestro pan cotidiano, porque reconozco que tú eres el que me da el sustento. Pero trabajamos, pero hacemos otras cosas, sí. Y justamente esos elementos que están ligados ahí vienen por la bendición de nuestro Dios. Y pensemos ahora, nosotros no salimos quizás muchos de nosotros a sembrar o a cosechar, o quizás a cazar, o quizás a criar el ganado. Pero lo que sí hacemos es tener una actividad en la cual tenemos una remuneración. Y esa remuneración que quizás antes era monedas, quizás era oro, hoy pues nos ponen algunas cosas en una tarjeta de crédito quizás y esos plásticos llevamos y de ahí lo cambiamos o lo intercambiamos por lo que queramos comer. Ese trabajo, cuando dice el maestro, danos hoy el pan cotidiano, significa que todo esto viene de la mano de Dios. Entonces, cuando yo tengo la oportunidad de salir a trabajar, que tengo un trabajo para poderme sustentar, para poder sustentar a mi familia, para poder eso convertirlo en lo que me va a dar a mí de comer, es tan fuerte y tan importante que viene implícito en esas palabras. Yo reconozco que todo eso tú me lo das. Dame ese sustento, dame la bendición para poder en mi trabajo que me vaya bien, que las cosas que tengo que realizar las pueda hacer correctas, que lo que voy a vender se venda para que con eso pueda tener el sustento para mí, porque todo viene de ti. Y cuando vemos toda esa cadenita de cosas que tenemos que hacer para tener el sustento, y el maestro nos dice, el sustento viene de Dios, empezamos a hacer conciencia de muchas cosas que implica el que nosotros podamos tener eso. Y todo es gracias a Dios. Por eso la primera parte en este punto es el sustento y el mantenimiento es de Dios. El maestro nos lo hace ver en la oración. ¿Y cuál es el siguiente punto? Pues pedírselo. Porque en la oración justamente es esto. Yo reconozco que el sustento tú me lo das, por favor dámelo. Y comemos, gracias a Dios diario, quizás más de una vez, y todo eso es gracias a Dios. Y en ese momento es decirle, Señor, ese sustento, tú me lo das, dame ese sustento. Dice la escritura en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 6. Justamente Mateo capítulo 6 es el mismo contexto del Evangelio según San Lucas cuando les está enseñando cómo orar. Y en el capítulo 6, en el versículo 25, después de que termina algunas reflexiones respecto a la oración, de cómo ellos tienen que orar, presentarse a Dios. Hay una parte muy bonita en el versículo 25 en adelante. Dice Mateo capítulo 6, vamos a leerlo, dice el versículo 25 en adelante. Por tanto os digo, no os congojéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestros cuerpos, qué habréis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y este pasaje es muy bonito y complementa lo que el maestro está mencionando al orar, porque a veces justamente nos preocupa qué vamos a comer. Y cuando nos preocupa qué vamos a comer es todo esto que estamos platicando. Bueno, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cuánto voy a vender? ¿De dónde voy a sacar en esta ocasión para tener el sustento? Nos preocupa muchas veces. Por eso el momento de la oración, el maestro cuando enseña estas palabras son tan hermosas, en donde dice, Señor, tú danos la comida. No importa lo que yo vaya a hacer, y cuando voy a comer, por esto en esta imagen está este niño gozoso en la comida. Pensémoslo así, cuando somos niños no nos preocupamos de qué comer. Alguien más está preocupado por nosotros, que son nuestros padres, nuestros tutores quizás. Es lo mismo en todo instante de nuestra vida. Nuestro Dios es el que nos va a sustentar. Y por eso dice el maestro, no se preocupen qué es lo que van a comer, porque la vida es más importante que eso.
Y sigue diciendo el texto, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni allegan en alfolíes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Mas ¿quién de vosotros podrá, congojándose, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os congojáis? Reparad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os congojéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y este pasaje es maravilloso porque nos dice la Escritura que cuando nosotros estamos tan preocupados por ello, los gentiles, por ejemplo, menciona el maestro, se preocupan y están en otras cosas, pero no precisamente en el concentrarse en que Dios es el que hace posible todo en nuestra vida. Cuando nosotros intentamos ver este pasaje así, de que todo es gracias a Dios, el maestro dice, no se preocupen, y no significa que no trabajen, no significa que no hagan nada, al contrario, significa que lo que hagas, hazlo sabiendo que te va a bendecir Dios en ello. No te preocupes a qué te vas a dedicar. Concéntrate en las cosas que son importantes. Y el maestro acaba diciendo realmente qué es lo importante. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a venir por añadidura. Cuando dice el libro de los Salmos, en el capítulo 34, versículo 10, los leoncillos necesitaron y tuvieron hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. Lo que dice el texto es, cuando buscamos a Dios, no nos va a hacer falta nada. Y el maestro lo decía también, busquemos a Dios y todo va a llegar. Entonces en la oración venimos en este punto reconociendo que Dios es el que nos da el sustento. Punto número uno. Punto número dos, le pedimos a Dios que nos dé ese sustento. Eso es lo que el maestro está diciendo. Posteriormente, el tercer punto como esto, lo que nos explica es, hazlo con amor, hazlo con fe, no te preocupes y confía en que Dios te va a dar de comer. Y el siguiente punto, con el que queremos terminar, es ser agradecidos con nuestro Dios. Hay un pasaje muy bonito que muchas veces lo decimos de memoria. Después de muchos años hemos aprendido que es importante hacer oración y también a veces mencionar el nombre de nuestro Dios o reconocerlo de alguna otra forma. Y en algunas iglesias, algunas familias, algunos de nosotros quizás tenemos esa costumbre. Antes de comer, hacemos una oración y a veces damos un texto de memoria. Decimos un pasaje, que este es uno de ellos, el Salmo 145. Y eso es lo que nosotros también tenemos que ejercitar, ser agradecidos con nuestro Dios. La oración es un momento importante y cuando vamos a comer, no se nos debe de olvidar precisamente que lo que vamos a llevarnos a nuestra boca es gracias a Dios. Y el maestro nos lo hacía ver en esa oración. Cuando nos enseñaba a orar, nos decía eso. Y podemos hacerlo así. Reconocerlo, dice el Salmo 145, versículo 15 en adelante. Los ojos de todos esperan en ti. Tú les das su comida en su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo viviente. Eso lo hacemos consciente y también lo decimos a veces de memoria cuando vamos a comer. Por eso es lo importante el que nosotros cuando hacemos una oración tengamos la conciencia de qué estamos diciendo, sepamos cómo lo estamos diciendo, pero también ubiquemos que el maestro nos enseñaba muchos elementos para que dentro de ellos, a pesar de que a veces lo hacemos mecánico,
no se nos olvide que todo es de la mano de nuestro Dios. Todo lo que tenemos así es. Y esa parte tan importante de darnos hoy ese pan, nosotros lo podamos siempre reconocer que es gracias a nuestro Dios. Y precisamente sigue diciendo este pasaje, el versículo 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Así dice el texto. A todos los que le invocan de veras, cercano está Dios. Y no es coincidencia que el texto acabe diciendo eso, después de reconocer que Él es el que da la bendición del alimento a todo viviente, como lo vimos en varios pasajes, como el maestro nos enseñaba a orar. En la oración, en ese pasaje, en ese versículo menciona, ese pan que tú nos das, hoy, dánoslo también. Reconozco que tú me lo das. Pido a Dios por ese pan. Agradezco a Dios por ese pan y confío que siempre el Señor me va a dar el sustento en mi vida. Ese es mi deseo, que confiemos siempre que nuestro Dios nos va a dar el alimento para nosotros, para nuestras familias, y que siempre reconozcamos que Él es nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Paz a vosotros.